Las raíces de la tierra, una deuda histórica. ¿Sabe usted qué es la autonomía territorial indígena? Averigüemos. Para mí la autonomía territorial indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas colombianos dentro de una jurisdicción y un territorio específico para ejercer su cultura, creencias, leyes y de igual forma desarrollar su cultura con todo un comportamiento sociológico que los lleva a un futuro y a una, podría decir yo, una relación independiente del Estado. Bueno, la autonomía territorial indígena tiene que ver con la jurisdicción que tiene cada una de estas poblaciones en sus sectores territoriales. Es la distinción que se hace entre las normativas que se tienen en un estado, en el Estado colombiano en general, y las normativas que tienen ellos para la solución y la resolución de sus conflictos en la sociedad en la que viven. Este territorio, pues para ellos es de cierta forma un territorio sagrado, es un territorio donde ellos cumplen sus normativas, cumplen su propio ordenamiento, ¿sí? Entonces esto hace que ellos no tengan que regirse frente a las normativas y a la jurisdicción colombiana en general, sino tienen una jurisdicción específica, ¿sí? Tienen su jurisdicción indígena. Creo que es una promesa el hecho de vivir juntos y ser tan distintos en un país que tiene tan vasta región, que tiene tantos pueblos distintos, necesita atrapar jurídicamente esa promesa. Para mí es esa ley, esa garantía que le brinda el Estado a los indígenas o a la sociedad indígena, perdón, donde ellos tienen el derecho de proteger su biodiversidad, sus culturas, sus raíces, donde el Estado no le puede quitar eso ya, porque han sido muchas veces, en muchos años marginados por ese mismo tema, han sido excluidos de Colombia, regidos por las leyes que brinda el Estado. Por eso para mí la jurisdicción que le dan a ellos es buena porque cuida la cultura, cuida las raíces, para mí eso es. Bueno, sobre mi experiencia, la autonomía territorial es lo que es en como dentro del territorio, para nosotros es un cuerpo, ¿no? Es donde nos brinda la vida, y entonces dentro de esos también hay una ley, ¿no? Hay una ley que hay que regir, cumplir. Sí, entonces eso es lo que para mí se interpreta así. Bienvenidos sean todos ustedes a la sección de Ping Pong con los integrantes del grupo de investigación acerca de la autonomía territorial indígena. Ping Pong con Pablo Urrego. Bueno, Paula, cuéntanos un poquito acerca de en qué consiste o qué es la autonomía territorial indígena. Bueno, quiero citar a un autor, se llama James Anaya. Él habla sobre que la autonomía territorial indígena es la autonomía que tienen los pueblos, la independencia de poder así manejar su propio gobierno, ya sea de acuerdo a sus valores, a sus morales y ya sea lo que ellos deseen. Es esa autonomía que ellos tienen. Ok, Paula, y dinos en qué se basa o qué bases fundamentales tiene una autonomía territorial indígena. Bueno, primero, también desde este autor nos plantea 3 puntos: la identidad cultural, el gobierno, su autogobierno y el territorio que ellos manejan y la economía que ellos manejan, pero independientemente esto también se puede ver dentro de la Declaración de los Pueblos Indígenas, más exactamente en el artículo 4, por si quieren averiguar sobre ese tema. Muchas gracias, Paula. Con Mariana Rodríguez. Bueno, Mari, cuéntanos el día de hoy cuáles fueron los objetivos que se plantearon como grupo de trabajo en este proyecto de investigación. Bueno, Nata, te cuento a ti, les cuento a ustedes que nos planteamos 3 objetivos. Tenemos uno general y 2 específicos. En el objetivo específico, digamos que nos planteamos analizar cuál es el papel de este rasgo de la autonomía territorial indígena dentro de las comunidades universitarias, porque hemos sabido de primera mano que hay como un desconocimiento amplio acerca del tema dentro de los sectores académicos. Los otros objetivos nos tenemos uno que es examinar realmente a fondo de qué se trata la autonomía territorial indígena y más que todo aplicarlo hacia el concepto académico.
El último objetivo es enfocarnos netamente en cuáles son las estrategias o, digamos, maneras de desarrollar de alguna u otra manera la explicación de la autonomía territorial indígena dentro de este sector universitario. Entonces, digamos que cada uno de estos objetivos están planteados para incentivar dentro del sector académico universitario, más de la Universidad Libre y específicamente en los estudiantes de segundo semestre de Derecho de la sede Candelaria, el cómo la autonomía territorial indígena cumple un papel indispensable dentro de nuestra sociedad. PIN Con con Natalia Beltrán. Natalia, cuéntanos qué estipula la Constitución Política de Colombia con respecto a la autonomía territorial de los pueblos indígenas. Bueno, principalmente voy a citar el artículo 286 de la Constitución Política, que nos indica la clasificación que tienen las entidades territoriales dentro del ordenamiento nacional. Entonces, estas las podemos dividir en 4. La primera es departamentos, la segunda distritos, la tercera municipios y por cuarto la que nos compete en esta investigación, que son los territorios indígenas. De acuerdo, Natalia. La segunda pregunta es si estas entidades territoriales, según la Constitución Política de Colombia, gozan de sus derechos. Bueno, por supuesto que sí gozan. Según la Constitución, en su artículo 287, rige esta autonomía a partir de ciertos derechos. Entonces, estos derechos están nombrados en 4 ítems. El primero de ellos es la autonomía que rige en esta comunidad, o sea, el autogobierno. En segundo lugar, tenemos la administración de los recursos. En tercer lugar, que ejerzan las competencias que les corresponden. Y por último y cuarto lugar, tenemos que participen de forma activa en la renta nacional. Listo, Natalia. Y como último punto, nos gustaría saber de qué manera se conforman las entidades territoriales según la Constitución Política. Claro que sí, según el artículo 329 de la Constitución, estas se acogen a partir de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se empieza a desarrollar. Entonces, para que se pueda desarrollar hay que tener como 3 ítems en cuenta. El primero de ellos es el Gobierno Nacional. Como segundo lugar tenemos la representación de estas comunidades indígenas y por último la Comisión de Ordenamiento Territorial. PIN Con con... Mariana Rodríguez. Bueno, Mari, cuéntanos cuál es la influencia de la cultura indígena dentro de la normatividad. Bueno, Sebas, te cuento y les cuento a todos ustedes que dentro del artículo 330 de la Constitución Política nos hablan acerca de cómo se establecen estas formas de gobierno o cómo se va a estructurar en general una forma de, digamos que, organización social dentro de estas comunidades. Dentro de ello nos dicen que se va a hacer respecto a sus costumbres y a sus usos sociales. Dentro de ello también nos establecen 9 formas de gobierno o 9 maneras en las que, digamos, que las comunidades pueden organizarse conforme a también lo que nos establece la Constitución Política de Colombia. Les voy a mencionar solamente 4 de ellas, pues para no alargarnos un poco. La primera de ellas claramente es velar por la aplicación tanto de normas legales sobre los usos del suelo y en la población de los territorios indígenas. Luego también vamos a hablar sobre el promover las inversiones públicas tanto en sus territorios y velar por su debida ejecución. Las últimas 2 pues les voy a hablar un poquito. Una es percibir y distribuir los recursos de manera equitativa, porque no solamente estamos hablando de la autonomía territorial indígena, sino también la autonomía en la repartición de recursos. Y el último es representar a los territorios frente al gobierno nacional y demás entidades a las cuales pues les compete y se integren. También hay que hacer claridad en que en este artículo de la Constitución nos hablan de que el gobierno va a tener que realizar una consulta previa conforme a, pues obviamente no se puede extralimitar en sus derechos respecto al uso del territorio y por ello va a tener que establecer una consulta previa conforme a los territorios indígenas para poder, digamos, que establecer un acuerdo conforme al uso de estos recursos. En segundo lugar, háblanos de cómo se garantiza la autonomía territorial indígena. Bueno, les voy a contar que también en el artículo 331 de la Constitución nos habla de cómo se establece la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de Magdalena. Aquí, pues digamos que les voy a contar un poquito acerca de qué establece esta corporación. Digamos que el propósito principal es recuperar la navegación, la actividad portuaria, la conservación de los recursos naturales y obviamente también hablar sobre la preservación del ambiente. Ahora, te voy a también comentar un poco, Sebas, acerca de esto, y es que también se estipula que este tipo de corporaciones se hacen conforme a la organización y financiación de proyectos apegados a la ley nacional como la Jurisdicción Especial Indígena, conforme a, pues digamos que municipios ribereños y en este caso también dentro de estos territorios específicamente indígenas. PIN Con Santiago Torres. Bueno, Santi, cuéntanos cuál es la normatividad que rige la autonomía territorial de los pueblos indígenas. Claro que sí, Sebas. Para los que nos están viendo, es la Ley 1454 de 2011, más conocida como Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual tiene por objeto llevar a cabo unas reglas frente al ordenamiento tanto político como administrativo del Estado colombiano. Listo, Santi, ahora cuéntanos qué estipula esta norma.
nos podemos delimitar en el artículo 3 de los principios rectores del ordenamiento territorial del Estado colombiano, del cual podemos destacar 3 principalmente para responder a la pregunta de la autonomía territorial de los pueblos indígenas. El primero va a ser el numeral 2, que habla acerca de la autonomía de los pueblos; el segundo, el numeral 9, que habla acerca de la diversidad; y el tercero, el numeral 17, que habla acerca de la multietnicidad. Listo, Santi. Como última pregunta, ¿cuál es la entidad encargada de todo esto? Según el artículo 4 de la presente ley, de la cual les estoy comentando, es la Comisión de Ordenamiento Territorial, más conocido como COT. Esta tiene como objetivo, más allá de la evaluación y la revisión de esta normatividad que se va a implementar, sugerirle tanto al Gobierno Nacional como a las comisiones especiales que se remiten tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes la adopción de políticas, desarrollos legislativos y finalmente como un campo o adoptar un campo general que busque el ordenamiento territorial del Estado colombiano de manera armónica, teniendo en cuenta sus principales entidades territoriales. Gracias, Santi. Pin. Pon. Con. John. Bueno, John, cuéntanos un poquito acerca de cuál es la problemática normativa dentro de la autonomía territorial indígena. Bueno, el deber ser podríamos verlo, donde mis compañeras hablaron sobre un par de artículos en la Constitución, donde hablaba de básicamente cómo debería ser la ley frente a la territorialidad de las comunidades indígenas. Pero yo voy a hablar un poco y voy a ejemplificarlo con el ser y realidad. Según, digamos, el Instituto Intercultural de la Universidad Javeriana de Cali, podemos ver que actualmente está pasando el Cauca en la parte norte en un choque entre la pertenencia de los indígenas pidiendo precisamente sobre sus territorios ancestrales desde 1991. Entonces también podemos ver que más de 1.201 acuerdos han sido violados o están en riesgo de violarse precisamente de eso, y se presentó la Defensoría del Pueblo y el presidente Gustavo Petro simplemente haciendo un llamado al diálogo. Entonces ahí es donde uno puede evidenciar la falta de alcance que tiene la normativa frente a estas situaciones. Esa sería la primera situación. Y bueno, pues la segunda también sería en el 6 de octubre en Meta, donde el presidente Gustavo Petro hizo la entrega de tierras para los que firmaron el acuerdo de paz, campesinos y indígenas precisamente. Habló sobre su reforma agraria y pues también habló precisamente de problemas que se presentaban cuando se quería llegar a este tipo de soluciones. ¿Cuáles son? Pues precisamente que cuando se quiere llegar a estas situaciones hay trampas en las leyes, lo cual hace que el plazo se alargue. Entonces, pues hay veces que los mismos afectados terminan muriéndose antes de que se le dé solución a este problema. Entonces, creo que esos serían buenos ejemplos para precisamente problemática normativa en la territorialidad. Muchas gracias. Pin. Pon. Con. Sebastián Valverde. Bueno, Sebastián, ¿a qué conclusión llegaron como grupo de investigación? Como grupo de trabajo llegamos a 3 conclusiones. En primer lugar, nos enfocamos en un ámbito educativo donde pensamos que como universidad toda persona tiene que tener el conocimiento, ya que es un tema de vital importancia y está respaldado por el marco constitucional, y es algo que nos compete a todos como estudiantes. En segundo lugar, vamos a hablar de los vacíos legales y o legislativos que tiene pues la autonomía territorial indígena. Pues un claro ejemplo es las circunstancias o el caso que está pasando el departamento del Cauca. En tercer y último lugar, es importante reconocer la multiculturalidad en la implementación de políticas democráticas y toma de decisiones de cada uno de los pueblos indígenas.